Hello everyone. Ok, en la clase de hoy vamos a ver sobre las formas ing o gerundios y los infinitivos. A esto de acá quiero que lo copien bien en sus cuadernos y toda la teoría que vayan a ver acá la copian en los cuadernos y la guardan bien porque les va a servir un montón, ¿sí? Más adelante, cuando tengan que estudiar, ¿sí? Guárdenla esta teoría porque es importante. Bueno, entonces vamos a empezar con the ing forms or gerunds and infinitives y los infinitivos. Primero les voy a explicar qué es un infinitivo y qué es a gerund or an ing form. Un infinitivo es el verbo solito como está, ¿sí? To go sería ir and to shop sería comprar, ¿sí? Luego tenemos a gerund or ing form. ¿Qué es un gerundio o la forma ing? Es el verbo que funciona como un sustantivo, ¿sí? Y también que lo usamos a veces como el sujeto de una oración. Por ejemplo, el gerundio de to go sería going. ¿Y qué quiere decir este going? No quiere decir yendo, sino ir. Lo vamos a usar con ing para que quede como un sustantivo, o sea, ir. Going or shopping es comprar también, ¿sí? Lo mismo que acá, nada más que en esta parte, cuando sea como gerundio, lo vamos a usar como un sustantivo, ¿sí? Ya no como un verbo. Acá sería ir como un verbo, ¿sí? Como una acción. Y acá sería ir como un sujeto. Bueno, entonces, cuando tengamos con ing un verbo, va a ser un gerundio. Y cuando esté así, to go, to shop, va a ser un infinitivo. Ahora en inglés, podemos usar dos verbos en una oración. O sea, dos verbos en la misma oración, pero van a funcionar de formas diferentes. Por ejemplo, podemos tener un verbo más un infinitivo y un verbo más un gerundio. En la primera opción vamos a ver un ejemplo, ¿sí? De esto, de un verbo más un infinitivo. Por ejemplo, si yo digo I want, el primer verbo, to eat, el segundo, es sandwich. I want es yo quiero. To eat, acá tenemos el verbo infinitivo, que es lo que yo les mostré acá. ¿Sí? To eat, el segundo verbo, es sandwich. ¿Qué pasa acá? El primer verbo, acuérdense de esto, el primer verbo siempre va a indicar si el segundo es un infinitivo o un gerundio, ¿sí? Entonces tenemos que prestarle mucha atención al primer verbo, que va a ser, en este caso, want. I want to eat a sandwich. Siempre que tengamos este verbo, want, el que siga va a ser en infinitivo. O sea que siempre va a seguir to y el otro verbo, ¿sí? Siempre que tengamos want, el que siga va a ser en infinitivo. O sea que va a ir to eat, to go, to, no sé, cualquier otro verbo con el to. Luego, la segunda opción que tenemos es el verbo más el gerundio. I love, este es nuestro primer verbo, shopping, segundo, with my friend. Tenemos dos verbos otra vez y el primero indicó que el segundo iba a ser en gerundio. ¿Por qué? Porque en inglés tenemos varias palabras, varios verbos, que nos indican a nosotros que el segundo va a ir con ing o gerundio, es lo mismo, ¿sí? En este caso, love. Cuando vean love o cualquiera de estos verbos que yo les puse acá en este cuadrito, el que siga va a ir con ing. Por ejemplo, admit, advise, allow, anticipate. A ver otro acá que like, ¿sí? Love. Después, hate también. Start, risk. Cualquiera de estos. Y bueno, y en el libro ya vamos a ver otros.
Cuando empiecen el verbo con eso, el que sigue, el verbo que le sigue, el segundo verbo, iría con ing. En este caso tenemos love, que es el primero, y el que le sigue lo pusimos con ing. No vamos a decir I love to shop, así como el infinitivo. Vamos a decir siempre I love shopping. I love, y por ejemplo, si el que sigue fuese eat, diríamos I love eating. Ya no diríamos I love to eat. Pero cuando aparezca want, sí va a ir con to y más el verbo, o sea, con infinitivo. Y después tenemos el tercer tipo, sería the modal verbs, que ustedes ya lo van a ver más adelante en el libro. Should, could, must, would. Pero por ahora solo vamos a trabajar con este que yo puse acá en amarillo, ¿sí? Que es would. Entonces, ¿qué significa should? Should significa podría, que es como una sugerencia, ¿sí? Por ejemplo, you should go to the doctor. Yo te estoy sugiriendo que vayas al doctor. You could go to the doctor. Podrías haber ido al doctor en pasado, ¿sí? Must lo usamos para dar una orden. Por ejemplo, you must go to the doctor. Debes ir al doctor, ¿sí? Te estoy dando una orden. Y el would es como podría, también muy parecido al should, que lo usamos para decir que podría, algo que se podría hacer en potencia. Y a este would lo vamos a usar con la forma infinitiva del verbo. ¿Cuál era? Esta de acá, ¿sí? To go, o si no, el go solito, ¿bien? Pero nunca va a ir con ing. Entonces, ¿qué nos tenemos que acordar? Que el verbo, el primero que vaya, ¿sí? Nos va a indicar cómo va a ir el segundo verbo. En este caso, cuando aparezca want, sabemos que el segundo verbo va a ir con el to y el verbo. Y cuando aparezca love o cualquiera de estos, o like, hate, va a ir con ing. ¿Bien? Después, cuando aparezca would, acuérdense que solo vamos a tener en cuenta ahora would. Cuando aparezca would, el verbo que le sigue va a ir en infinitivo, o sea, así solito, go or shop. Entonces, la copian a esta teoría y ahora sí les muestro lo que tenemos que hacer en la cartilla.